¿Te ha pasado alguna vez? Llegas a tu sitio de siempre, usas la carnada que nunca te falla, pero nada, ni un solo pique, como si los peces se hubieran esfumado, mientras que el pata que está a tu lado saca uno tras otro. ¿Cuál es el truco? Hoy vamos a hablar del error más grande, pero menos evidente, que comete el 90% de los pescadores al mezclar esencias y atrayentes. Es ese pecado capital que termina convirtiendo tu carnada ideal en un repelente para los peces. Te lo aseguro. Después de ver este video, vas a mirar tus pomos de aromas con otros ojos y quizá descubras por qué no has estado pescando nada últimamente. Por cierto, déjame ahora mismo en los comentarios, ¿cuál es tu aroma favorito para pescar? De hecho, que encontramos varios que coinciden. Empecemos por lo básico. ¿Por qué los olores son tan importantes? Para un pez, el olfato es una herramienta clave para sobrevivir y encontrar comida. En aguas turbias, donde la vista falla, es su nariz la que guía al pez hacia el alimento. Las marcas saben esto perfectamente, y por eso las tiendas están repletas de frascos con olores de todo tipo, desde fresa y ciruela hasta ajo o cangrejo. Tanta variedad nos ha creado una falsa ilusión, que mientras más compleja y cargada esté nuestra mezcla, más atraerá a los peces. Nos convencen de que hay que estar experimentando y mezclando para crear una fórmula secreta. Y ahí es donde todo sale mal. Muchos pescadores, especialmente los que recién empiezan, en su afán por hallar el ingrediente mágico, terminan echando de todo al balde de la mezcla. Así es como cometen el error principal del que hoy vamos a hablar a profundidad. El primer error, el que te lleva directo al fracaso, es caer en la ilusión de que, mientras más, mejor. Es pura psicología. Creemos que si un poquito de aroma a fresa atrae al pez, entonces si le sumamos un booster de piña y encima le echamos jarabe de crema, el efecto se va a triplicar. Pero las cosas no funcionan así. Imagínate que te sirven un cevichito, pero le echan una cucharada de miel, un poco de curry, y para rematar, lo bañan con salsa de chocolate. ¿Te darían ganas de comerlo? Lo dudo mucho. Bueno, con los peces pasa exactamente lo mismo. Su olfato está diseñado para detectar señales específicas de alimento. Si les mandas un cóctel caótico de olores, lo único que logras es saturar sus receptores. En vez de recibir el mensaje de «aquí hay comida», el pez recibe una señal de «aquí hay algo raro y posiblemente peligroso». Este es el principio básico de la pesca. Saturar la carnada con demasiados aromas es la forma más rápida de espantar a todo lo que nade cerca. En lugar de atraer, estás creando una zona de alerta química que el pez va a preferir evitar. Acuérdate siempre, es mejor que falte a que sobre. Un aroma único, claro y limpio, siempre va a dar mejores resultados que una mezcla ruidosa que nadie entiende. Vamos a profundizar un poco en la química de la pesca. ¿Qué pasa realmente cuando mezclas diferentes esencias? Básicamente, estás armando una guerra química dentro de tu balde de cebado. La mayoría de los atrayentes tienen bases distintas. Unos son de alcohol, otros de aceite y algunos de glicerina. Cada base se comporta a su manera. Las de alcohol se disuelven al toque en el agua, creando un rastro potente, pero que dura poco. El aceite, por el contrario, no se mezcla bien. Se queda pegado a la carnada y forma una pequeña capa en la superficie. Y la glicerina es el punto medio. Es dulce y espesa. Si mezclas a ciegas un atrayente de alcohol con uno de aceite, no estás sumando sus efectos. Pueden reaccionar entre sí y crear olores extraños que ni te imaginas o, peor aún, anularse por completo. El aceite puede atrapar las partículas del aroma de alcohol
evitando que se dispersen en el agua. El resultado es una mezcla que huele fuerte en la orilla, pero que bajo el agua no hace nada. Ese es el gran error. Combinar componentes que no son compatibles sin entender cómo funcionan. En lugar de potenciar la señal para atraer al pez, terminas distorsionándola o apagándola por completo. Otro error fatal que muchos cometen es ignorar el aroma natural de su engodo. A veces olvidamos que nuestra mezcla base, ya sean granos, pellets o boilies, ya tiene un olor propio y muy atractivo. El olor a maíz fresco, a nueces o a harina de pescado son señales que los peces asocian directamente con comida real. El problema viene cuando saturas esa base natural con esencias sintéticas demasiado fuertes. Ahí es cuando arruinas todo por completo. Básicamente le estás gritando al pez: «Cuidado, esto es una trampa». En lugar de complementar el aroma, lo estás ocultando. La clave está en la sinergia, no en el reemplazo. Si tu base es de harina de pescado, lo ideal es darle un toque ligero de cangrejo o calamar, en vez de bañarla en un concentrado de tutti frutti. El objetivo es que el aroma natural sea más intenso y llamativo, sin que llegue a ser algo extraño. Recuerda, tu misión es convencer al pez de que tu carnada es el bocado más natural y delicioso de la zona, y no convertir el fondo del agua en una perfumería. Hablemos ahora de un error clásico: el duelo entre lo dulce y lo fuerte. Mezclar estos aromas es uno de los pecados más comunes en la pesca. A veces, el pescador elige un aroma dulce, como la ciruela, y para supuestamente potenciarlo, le añade algo fuerte como ajo o calamar. La lógica parece simple. Si al pez le gusta el dulce y también el ajo, pues juntos le gustarán el doble. Pero en la práctica es un desastre total. Estos perfiles aromáticos están en polos opuestos y causan una confusión total en el pez. Imagínate comer mermelada de fresa con pescado salado. ¿Te parece apetitoso? Pues para el pez es igual de desagradable. Estas combinaciones no existen en la naturaleza, y para el pez, ese olor extraño es una señal clara de peligro. Esto no significa que no puedas mezclar aromas, pero hay que hacerlo con cabeza. Puedes combinar diferentes frutas, como ciruela y piña, o distintas especias, como pimienta y cilantro. Incluso, puedes mezclar lo dulce con notas de nuez o crema, pero mezclar grupos radicalmente distintos, como frutas con pescado, o dulces con especias fuertes, es casi siempre un fracaso asegurado. Es como intentar mezclar ópera con heavy metal en una misma canción. El resultado no será música, sino puro ruido. Hay un punto clave que muchos pescadores olvidan. Los aromas cambian según la temporada. Lo que te da un pique increíble en verano, cuando el agua está caliente, puede arruinarte la jornada en pleno frío. En verano, el pez está a 1000. Tiene el metabolismo acelerado y busca energía pura. Por eso, los olores dulces y frutales son los que mandan: fresa, plátano, ciruela o el clásico tutti frutti. Son un éxito total. Pero ojo, cuando el agua se enfría, la cosa cambia. El pez se pone más lento y busca comida más nutritiva, cargada de proteínas. Ahí es donde entran a tallar las especias y los olores a carne o pescado: pimienta, ajo, krill, calamar o hígado. El error más común es querer mezclar todo. No falta el que le echa un poquito de fresa a un enguodo de especias en invierno, solo para endulzar. Grave error. En agua fría, ese aroma dulce se siente fuera de lugar y choca con el olor principal. El pez, que busca algo nutritivo, recibe una señal confusa que lo espanta de inmediato. Por eso,
Siempre adapta tus esencias al clima y a la temperatura del agua. No busques el cóctel milagroso para todo el año, porque sencillamente no existe. A veces se nos olvida que cada lugar donde pescamos tiene su propio olor, su propia esencia. El agua de una laguna no huele igual que la de un río de arena o un pozo lleno de lodo. Ese aroma natural es el ambiente donde el pez vive tranquilo. Es lo que conoce y en lo que confía. El error que muchos cometemos es meter una carnada con un olor químico muy fuerte, que no tiene nada que ver con el sitio. Si el aroma es demasiado artificial, va a resaltar de mala forma, como si estuviera gritando que no pertenece ahí. Por ejemplo, en un lugar con bastante materia orgánica, un olor a lombriz o a carnada viva se siente natural. Pero un aroma fuerte a piña, en un sitio así, puede espantar al pez porque le genera desconfianza. No se trata de tapar el olor del agua con un atrayente potente, sino de que nuestra carnada se mezcle de forma armoniosa con el entorno, que se sienta como una presa fácil y real. Por eso, antes de preparar tu mezcla, huele el agua y la tierra de la orilla. Trata de entender cómo respira ese lugar y busca un aroma que vaya en sintonía con el ambiente, no uno que choque con él. Hablemos de la saturación sensorial desde la perspectiva del pez. Ya lo hemos mencionado antes, pero es fundamental entender cómo funciona realmente este mecanismo. El olfato de un pez es como un analizador químico de altísima precisión, capaz de detectar concentraciones mínimas de sustancias a muchísima distancia. Es su herramienta principal para encontrar comida y mantenerse a salvo. Ahora imagina que lanzas al agua un cóctel concentrado de varias esencias potentes. Para el pez, eso equivale a que le estalle una granada de estruendo justo al lado. No es solo un olor fuerte, es algo que lo aturde por completo. Le provoca un shock y una reacción de pánico inmediata. En lugar de acercarse tranquilamente a investigar qué es lo que huele tan bien, el pez simplemente sale disparado lejos de ese epicentro químico. No puede procesar esa señal porque es demasiado agresiva y artificial. Es como si estuvieras caminando por un bosque buscando el aroma de las flores, y de pronto alguien te pusiera un frasco de alcohol puro directamente en la nariz. No solo perderías el rastro, sino que darías un salto de 2 metros hacia atrás por el impacto. Eso es exactamente lo que pasa bajo el agua cuando cometemos el error de pasarnos con el aroma. En lugar de atraer, estamos creando una barrera invisible pero insuperable que obliga al pez a huir despavorido. Hay un concepto clave en la pesca que muy pocos pescadores tienen en cuenta: la diferencia entre la estrategia de nube y la de núcleo. Son dos enfoques totalmente distintos y mezclarlos es un error fatal. Los aromas de nube son, por lo general, sustancias ligeras y volátiles, casi siempre con base de alcohol. Su chamba es disolverse rápido en el agua para crear una mancha aromática gigante alrededor de tu zona de pesca. Esto sirve para llamar la atención del pez desde lejos y despertarle el hambre. Hablamos de los sprays o boosters líquidos que se le echan al agua cuando estás preparando el engodo. Por otro lado, los aromas de núcleo son mucho más densos y resistentes, normalmente hechos a base de aceite o glicerina. Su función es quedarse pegados a la carnada o en las partículas que caen al fondo. Estos son los que retienen al pez en el sitio, dándole una señal de comida súper concentrada justo donde está tu anzuelo. El mejor ejemplo son los dips espesos. El gran error es usar estos aromas para lo que no son. Por ejemplo, echarle un dip aceitoso y pesado al engodo, pensando que vas a crear una nube.
Lo único que vas a lograr es que las partículas se peguen y se queden en el fondo como un peso muerto, sin soltar aroma. O al revés, meterle un spray ligero a la carnada y esperar que dure, cuando a los 2 minutos bajo el agua ya no va a oler a nada. Hay que tenerlo claro. Una cosa es para atraer de lejos y otra para mantener al pez ahí. Si mezclas estas estrategias, terminas con un plan a medias que no cumple ninguna de las dos funciones de forma efectiva. Vamos a desmentir un mito que muchos se creen, el famoso supermix secreto. Varios pescadores piensan que existe una combinación mágica de 5, 7 o hasta 10 aromas que va a volver locos a todos los peces. Se pasan años y gastan un montón de plata mezclando todo lo que encuentran en la tienda, buscando ese santo grial. Pero la verdad es que esa mezcla no existe. Cuanto más compleja sea tu combinación, más difícil será predecir el resultado. Así, nunca vas a saber cuál de los 10 aromas funcionó y cuál, más bien, terminó arruinando todo. Además, meter tantos ingredientes aumenta el riesgo de que choquen entre sí, como ya lo hemos conversado. La pesca exitosa no es alquimia, es ciencia y observación. En vez de andar armando cócteles raros, es mucho más efectivo trabajar con 1 o, máximo, 2 aromas que ya conozcas bien. Así vas a saber exactamente a qué está respondiendo el pez hoy día. Si no pican, cambias un aroma por otro y listo. Ves el resultado clarito. Pero si tienes 10 olores en el agua, estás totalmente a ciegas. La clave para tener buenos resultados siempre es la sencillez y tener las cosas claras, no andar persiguiendo un supermix mítico que, en realidad, no existe. Regresemos un momento al lado técnico para entender bien de qué están hechas nuestras esencias. Entender esto es la clave para no meter la pata. Básicamente, tenemos 3 pilares: alcohol, glicerina y aceite. Primero, las bases alcohólicas. Su gran ventaja es que se disuelven perfecto en el agua, sin importar la temperatura. Crean una nube de aroma que se expande al toque. ¿Lo malo? Así como se expanden, también se lavan rápido. Son fijas para usar en sprays o para meterle al spot mix, si lo que quieres es atraer peces desde lejos. Luego tenemos la glicerina. Es una sustancia dulce y espesa. También se disuelve bien en el agua, pero va mucho más lento que el alcohol. Esto ayuda a que el engodo pese más y le da ese gustito dulce que tanto gusta. Son ideales para añadir a la mezcla base o para remojar tus carnadas. Y por último, las bases de aceite. Como ya sabemos, el aceite y el agua no se mezclan. El aceite envuelve las partículas del cebo y la carnada, haciendo que el aroma se suelte muy poquito a poco. En la superficie deja una película bien fina. Son perfectas para aguas frías y para esas carnadas que necesitan mantener el olor por mucho tiempo. Pero ojo, el pecado capital aquí es mezclarlos en un mismo envase. Si juntas un aroma alcohólico con uno aceitoso en un frasquito, vas a terminar con un líquido separado que va a funcionar de forma impredecible. No intentes inventar tu propio dip mezclando bases distintas. Úsalas por separado y para lo que fueron hechas. Pocos se detienen a pensar en el factor tiempo. La verdad es que el aroma de tu carnada no es algo estático. Cambia constantemente. Lo que preparas en la orilla puede oler de una forma, pero después de un par de horas bajo el agua, la historia es otra. Al mezclar varios ingredientes, el proceso se vuelve impredecible. Cada esencia tiene una volatilidad distinta. Las partículas más ligeras se disuelven primero para atraer al pez, mientras que las más pesadas permanecen en el fondo por más tiempo. Cuando armas un cóctel complejo,
creas una sinfonía que no deja de transformarse. Quizás al principio todo olía increíble, pero una hora después, cuando las notas frutales desaparecen, lo que queda en el fondo es un rastro químico, amargo o repelente. El pez, que se acercó atraído por ese primer aroma agradable, termina huyendo al encontrarse con un olor que ya no le gusta. Al mezclar esencias, pierdes el mando de la situación. En cambio, usando un solo aroma puro, tienes la certeza de cómo va a reaccionar con el paso de las horas, evitando sorpresas desagradables que arruinen tu pesca. Otro pecado que no podemos pasar por alto es intentar complacer a todos a la vez. Es decir, tratar de atraer a diferentes especies con una sola mezcla de aromas. Por ejemplo, si un pescador quiere bremas y carpas, sabe que a la brema le gusta el cilantro y a la carpa la fresa, así que mezcla ambos en el cebo esperando que piquen los dos. Pero en la mayoría de los casos, el resultado será un fracaso. No vas a pescar ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque estás creando una señal de comida contradictoria. Cada especie tiene sus propios gustos, moldeados por la evolución. Al mezclar aromas para peces distintos, te quedas con un ni chicha ni limonada. Ese olor no será lo suficientemente atractivo para ninguno. Además, puedes atraer al pez equivocado. Los aromas muy dulces pueden atraer nubes de peces pequeños, que simplemente no dejarán que el pez grande se acerque. Lo correcto es elegir un solo objetivo y trabajar con los aromas que prefiere esa especie. Si quieres variedad, es mejor preparar 2 cebos distintos o cambiar el aroma durante la jornada, en lugar de intentar crear un cóctel universal para todos los habitantes del agua. No hay que olvidarse de la parte visual. Aunque estemos hablando de olores, al mezclar ciertos atrayentes líquidos, puedes terminar alterando el color y hasta la textura de tu cebado o de la carnada. Muchos aditivos y potenciadores vienen con tintes bien encendidos, rojo, amarillo o verde, mientras que otros, sobre todo los que son a base de aceite, suelen ser oscuros y turbios. Si te pones a mezclar, por ejemplo, un potenciador de piña que es amarillo brillante, con un remojo de calamar que es marrón oscuro, lo más probable es que te quede una mezcla de un color lodoso y nada provocativo. Para el pez, especialmente cuando el agua está clarita, el color de la carnada es clave. Un pop-up tiene que ser llamativo para resaltar en el fondo, y si usas una mezcla de granos, esta debe mantener su apariencia natural. Si le das un tono raro o sucio, en vez de atraer al pez, podrías terminar espantándolo. Además, ten en cuenta que algunos jarabes espesos pueden cambiar la consistencia del cebado, volviéndolo muy pegajoso o pesado, lo cual no siempre es bueno. Por eso cuando mezcles líquidos, no pienses solo en el aroma, sino también en cómo va a quedar visualmente y cómo se va a comportar tu carnada en el agua. A veces, lo mejor es usar aromatizantes sin color para no arruinar el atractivo visual de tu zona de pesca. La temperatura del agua es, literalmente, el director de la orquesta de los olores submarinos. Es ella la que manda sobre cómo se propagan los aromas y cómo los perciben los peces. No tomar esto en cuenta es un error gravísimo. En aguas cálidas, las moléculas se agitan rápido, haciendo que el olor se expanda mucho más lejos y con más fuerza. Por eso, en verano, hasta una pizca de saborizante ya tiene un impacto tremendo. En aguas frías pasa todo lo contrario. La difusión se frena y los olores apenas se mueven. Para que un aroma trabaje ahí abajo, tiene que ser a base de alcohol para que se disuelva bien, o hay que medir la dosis con muchísima precisión. El gran pecado de muchos pescadores
es usar tácticas de verano en invierno y viceversa. Por ejemplo, echar un dip aceitoso en agua helada es perder el tiempo. El aceite se espesa, se pone casi sólido y no suelta ni una gota de olor. O peor aún, usar un atrayente fuerte a base de alcohol en pleno calor de verano. El golpe de olor será tan violento que terminarás espantando a todo bicho que nade cerca. Mezclar diferentes tipos de aromas solo hace que el comportamiento del cebado sea un caos total según la temperatura. Así que ya sabes, antes de elegir tu aroma o la dosis, fíjate siempre en lo que marca el termómetro. Hay un punto clave que muchos pescadores olvidan: la armonía entre el aroma de la carnada y el del cebadero. No sirve de nada pasar horas preparando un engodo perfecto, con un olor sutil y atractivo, si luego usas un boilier remojado en un dip fuertísimo, con un aroma totalmente distinto. ¿Qué es lo que pasa bajo el agua? El pez llega al cebadero atraído por un olor, pero lo que encuentra es una carnada solitaria que grita un aroma artificial y extraño. Eso le da mala espina de inmediato. Es la clásica señal de una trampa. El truco está en que la carnada sea la continuación lógica del cebado. Debe oler igual, quizás un poquito más concentrado para que destaque y sea como la cereza del pastel. A esto es a lo que llamamos un programa alimenticio. Si mezclas olores, rompes todo el plan. Le das al pez dos señales que chocan entre sí, lo confundes y haces que se ponga alerta. Por eso, busca siempre que el aroma de tu carnada y el de tu engodo sean de la misma familia o se complementen a la perfección. Que se ayuden, no que se peleen. Ahora hablemos del factor humano. Nosotros, como personas, solemos elegir los aromas según nuestros propios gustos. Nos encantan los olores a vainilla, caramelo o frutas frescas, y casi sin darnos cuenta, proyectamos eso en los peces, pensando que a ellos les va a gustar lo mismo. Pero ahí está el error. Para un pez, el olfato no es una fuente de placer, sino una herramienta de información para sobrevivir. Muchos olores que para nosotros son deliciosos, en el mundo submarino, resultan totalmente extraños. Un aroma de vainilla muy intenso y artificial puede ser percibido por el pez no como comida, sino como una sustancia química desconocida. El gran pecado del pescador es humanizar al pez. Hay que aprender a pensar como ellos. ¿Qué es lo que realmente comen en este lugar? Larvas, caracoles, algas o frutos que caen al agua. Esos son los olores naturales que les dan seguridad. Es cierto que los aromatizantes sintéticos funcionan, pero su éxito no está en que huelan bien, sino en cómo activan los receptores del pez. Por eso la dosis es clave. Si te pasas con la concentración, lo que para ti es un aroma agradable, para el pez es una señal de peligro químico. Así que, la próxima vez que elijas un atrayente, no te preguntes, ¿me gusta a mí este olor? Sino, ¿será este aroma natural y tentador para el pez en estas condiciones? Vamos con un error clásico en la pesca de carpas: intentar mezclar el aroma tutti frutti con el de calamar y pulpo. Estos son dos de los olores más populares que existen, pero son polos opuestos. Uno es bien dulce y frutal, el otro fuerte y con ese olor penetrante a pescado. A primera vista parece una buena idea, como si estuviéramos creando la carnada universal para cualquier situación. Pero, en la práctica, esto casi nunca da resultado. ¿Por qué sucede esto? Primero porque pertenecen a grupos aromáticos totalmente distintos. Es como querer meter carbohidratos y proteínas en un solo frasco. Simplemente no se siente natural para el pez.
Segundo, cada uno tiene su momento ideal. El tutti frutti es un éxito total en aguas cálidas, cuando el pez está bien activo y busca energía rápida. En cambio, el calamar es un arma potente para el agua fría, cuando la carpa necesita alimentarse con pura proteína. Al mezclarlos, no consigues una carnada para todo el año. Al contrario, terminas con algo que funciona peor que cualquiera de los dos por separado. En verano, el olor a pescado puede ser demasiado pesado, y en invierno, el toque frutal simplemente no encaja. No te compliques la vida buscando una solución mágica que no tiene lógica. No intentes mezclar papas con camotes. Cada herramienta tiene su momento y su lugar. Usa la adecuada según las condiciones. Habiendo hablado ya sobre los peligros de saturar con aromas, es momento de enfocarnos en el concepto opuesto, el poder de la moderación. A veces, el mejor atrayente es, precisamente, su ausencia casi total. En zonas con mucha presión de pesca, donde los peces son bombardeados por todos lados con kilos de cebo aromatizado, se vuelven extremadamente desconfiados ante cualquier olor fuerte o artificial. En estas situaciones, el que gana es quien ofrece algo lo más natural posible. Un cebo que huela simplemente a granos frescos o una carnada con un toque casi imperceptible a nuez puede ser la llave del éxito. El pez lo percibe como comida honesta y segura. Esto no significa que debas abandonar los aromatizadores, sino que debes aprender a usarlos en microdosis. Solo unas gotas por cada kilo de mezcla para crear un matiz ligero, un rastro sutil que, en lugar de gritar, despierte la curiosidad del pez. El gran pecado de muchos pescadores es no saber cuándo detenerse. Siguen echando y echando por miedo a quedarse cortos, cuando en realidad ya se pasaron de la raya. Aprende a confiar en el aroma natural de tus insumos de calidad. A veces, eso es más que suficiente. Pero, ¿qué hacer si ya cometiste el pecado y se te pasó la mano con el aroma? ¿Habrá forma de salvar la situación? Pues sí. En algunos casos el engodo se puede reanimar. El truco más sencillo es diluirlo. Si notas que la mezcla huele demasiado fuerte, simplemente agrégale la misma cantidad de base neutra, sin ningún tipo de aromatizante. Esto reducirá la intensidad del olor a la mitad. Mézclalo todo con mucha paciencia y déjalo reposar un rato para que los aromas se equilibren bien. Si el problema fue que te excediste con el atrayente líquido al momento de amasar, intenta añadir ingredientes secos que absorban, como pan rallado, galleta molida o incluso leche en polvo. Estos componentes absorberán el exceso de humedad y de fragancia, ayudando a balancear el olor. Eso sí, ten en cuenta que estas son solo medidas de emergencia. Si mezclaste aromas que no combinan y ya reaccionaron entre sí, lo más probable es que no tenga solución. En ese caso, es mejor descartar esa mezcla y preparar una nueva. Al final del día, la mejor forma de no fallar no es arreglando el error, sino evitándolo desde el principio, aromatizando siempre con calma y mucha precaución. Y para cerrar la parte principal, les quiero dar un consejo de oro para los que recién empiezan en este mundo de los aromas, o para los que ya se marearon de tanto experimentar. Se trata de la regla de un solo componente. Por toda una temporada, o mejor, si son dos, elijan solo uno, o máximo dos aromas de buena calidad. Por ejemplo, uno dulce y frutal para el verano, y uno bien fuerte, tipo especiado o de pescado, para el otoño. Y quédense solo con eso. La idea no es encontrar la mezcla milagrosa, sino entender a fondo cómo funciona ese aroma en particular. Prueben distintas concentraciones.
Úsenlo en diferentes lugares y vean cómo reacciona el pez según el clima. Tomen nota de todo. Solo así van a entender de verdad la lógica de los atrayentes. Van a aprender a sentir la dosis exacta y a saber cuándo conviene usarlo y cuándo no. Recién cuando dominen un componente a la perfección, podrán sumarle un segundo, sabiendo exactamente cómo van a interactuar entre sí. Saltar de un aroma a otro y mezclar todo a la loca no te enseña nada. Eso es puro caos. El camino del que sabe es dominar las bases. Empiecen por lo simple, y eso los va a llevar a tener resultados constantes y piques de verdad. Bueno, para ir cerrando, hagamos un resumen. Hemos visto varios puntos, pero todo se resume en una idea bien clara. El pecado capital al mezclar esencias no es una combinación específica, sino la falta de criterio. Es ese error de creer a ciegas que, mientras más complejo y fuerte, mejor. En realidad, el secreto del éxito está en la armonía, la moderación y en entender bien las condiciones del lugar donde estamos pescando. Ya vimos que algunas bases pueden chocar químicamente, que mezclar aromas de grupos distintos, como frutas con especias, en vez de atraer al pez, termina espantándolo. Y que a veces la mejor aromatización es, sencillamente, casi no usar nada. Espero que a partir de ahora, cuando vean su estante de atractantes, no vean solo un montón de olores, sino una paleta de herramientas que hay que usar con cabeza. Gracias por quedarse hasta el final del video. Si les sirvió el dato, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse ningún secreto de pesca. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Y ahora, la pregunta de oro. ¿Cuál es la combinación de aromas más rara que han probado en su vida? ¿Les dio resultado o fue un fracaso total? Cuéntenme sus historias en los comentarios y lo conversamos.